Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos del blog y del canal de YouTube Los Abanderados de Jesús de Nazaret. Hoy quiero fijarme en un tema muy interesante que es la resurrección de Lázaro. Entre las vendas y el sudario, Lázaro y el umbral de la vida. El capítulo 11 del Evangelio de Juan no comienza con un milagro, sino con una enfermedad. Antes de la gloria aparece la fragilidad. Lázaro no es un nombre funcional ni un recurso literario. Es el amigo de Jesús. Juan lo subraya desde el inicio para impedir una lectura distante o abstracta. Aquí hay afecto real, historia compartida, vínculos humanos profundos. La fe no irrumpe en un laboratorio, sino en una casa familiar. Cuando Lázaro enferma, sus hermanas envían a buscar a Jesús con una confianza desnuda, sin fórmulas ni reproches. Y es entonces cuando surge la primera gran tensión del relato. Jesús ama a Lázaro, es evidente, recibe el mensaje y no va. El texto es explícito, se queda 2 días más deliberadamente. No es descuido ni indiferencia. En el Evangelio de Juan hay que tomar algo muy en cuenta, que la demora también comunica. Dios no siempre actúa conforme a nuestras urgencias. A veces la espera forma parte esencial del mensaje divino. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Lázaro lleva 4 días muerto. Ese detalle no es ornamental. En la mentalidad judía del siglo I, al 4.º día toda esperanza había desaparecido. El cuerpo iniciaba la descomposición y se creía que el alma solo rondaba en el cuerpo durante los 3 primeros días. Juan clausura así cualquier escapatoria interpretativa, es decir, no hay margen para el error clínico, la sugestión colectiva ni el simbolismo etéreo. La muerte es total, social y biológicamente es reconocida. Lázaro ha muerto. Es aquí donde el relato suele quedar atrapado en una pregunta tan insistente como empobrecedora. ¿Sucedió o no sucedió? La obsesión por la verificabilidad empírica ha reducido uno de los textos más complejos del Evangelio a un dilema de credibilidad histórica. Sin embargo, ni en el derecho ni en la teología el hecho bruto agota el sentido. La materialidad es apenas la superficie. Lo que está en juego no es una prueba médica, sino una revelación divina. Buscar la divinidad de Cristo únicamente en la evidencia empírica equivale a convertir la fe en un expediente médico. El relato de Lázaro exige una lectura más profunda, porque se mueve deliberadamente en la frontera de lo humano y lo divino. La muerte de Lázaro puede y debe leerse desde 2 prismas muy complementarios. Desde una perspectiva antropológica, la muerte es la cesación irreversible de las funciones vitales. Bajo esta lógica podría pensarse que Lázaro nunca cruzó del todo ese umbral, que se encontraba en un estado límite, es decir, algo que hoy llamaríamos un coma profundo o catalepsia. Esta lectura no niega el hecho, pero lo mantiene dentro de los márgenes de lo fisiológicamente imaginable. La perspectiva teológica, en cambio, plantea un problema mayor. Si la muerte significa la entrada definitiva en la presencia de Dios, entonces sacar a Lázaro de allí sería paradójicamente un absurdo, devolverlo al riesgo, al dolor y a la finitud del mundo. Bajo esta lógica, la muerte de Lázaro no puede entenderse como destino final del alma, sino como un estado límite, cuidadosamente permitido, cuyo propósito no era su tránsito definitivo, sino la manifestación de la gloria de Dios, tal y como afirma el Evangelio. Este marco explica un detalle que suele pasar desapercibido y que ahora quiero subrayar con especial interés. Jesús no llega tarde por descuido ni por un percance en el camino.
Betania, identificada hoy como el Gesaira, está en la aldea oriental del Monte de los Olivos. Distaba apenas 15 estadios de Jerusalén, es decir, unos 3 kilómetros, según Juan 11:18. Esa cercanía explica por qué muchos judíos se encontraban en la ciudad allí presente, por qué el milagro tuvo tanta repercusión inmediata y por qué el Sanedrín no pudo ignorarlo. No fue un prodigio en una aldea remota, sino a las puertas mismas del poder religioso de la época. Y eso lo cambia todo. La demora de Jesús fue deliberada. Llega cuando el relato humano se ha quedado sin argumentos, dejando sin historia a los detractores de este hecho. 4 días, ni uno menos. Espera hasta que el cuerpo hiede, hasta que la descomposición es evidente. El abandono era total, no para humillar la razón, sino para dejarla sin excusas. No fue un desmayo prolongado, no fue una ilusión piadosa, fue un desafío frontal a la putrefacción del cuerpo humano. Incluso los nombres participan del mensaje. Betania significa casa de los pobres y Lázaro significa mi Dios ayudará. El escenario y el protagonista forman un programa teológico completo. Dios ayuda al pobre cuando su condición es ya irreversible. No se trata solo de devolver la vida, sino de afirmar soberanía sobre la materia que se desintegra. Jesús no actúa como un sanador extraordinario, sino como el creador con autoridad sobre aquello que se pudre. Marta sale a su encuentro y pronuncia una frase tan honesta como desgarradora. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No acusa, confiesa una fe real, pero incompleta. Jesús responde con una promesa: tu hermano resucitará. Marta piensa en el final de los tiempos. Entonces Jesús desplaza el eje de la discusión con una de las afirmaciones más densas del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. Ya no se habla de un acontecimiento futuro, sino de una presencia actual. La resurrección no es solo algo que ocurrirá, sino que es algo que está allí frente a ella, hablando con ella. Más adelante, ante el llanto de María y de quienes la acompañan, el texto afirma con una desconcertante sencillez: Jesús lloró. El Hijo de Dios no necesita el dolor humano con teología y tampoco la anestesia. Llora aún sabiendo que va a devolver la vida a su amigo. El llanto no es falta de fe, es su expresión más honesta. Dios no es ajeno al sufrimiento antes de transformarlo. Y aquí me permito subrayar sobre algunos cuestionamientos que se le hacen, sobre todo a los cristianos, cuando lloran a sus muertos, cuando lloran a sus seres queridos, y así sucesivamente, que vienen muchos ataques, que por qué lo lloran, que por qué eso. Sí, hay que llorarlo. Humanamente hay que llorarlo, hay que expresar el sentimiento. Y hasta Dios, en la persona de Jesucristo, Dios hecho carne, que es el mismo Dios de hoy, mañana y siempre, el que siempre ha existido y siempre existirá, también sintió dolor, también lloró, porque el llanto, de una manera u otra, es una expresión del amor más profundo por nuestros seres queridos. Cuando llega el momento decisivo, Jesús ordena quitar la piedra. Marta vuelve a hablar desde la lógica humana. Señor, ya hiede. Es la razón enfrentada al acto divino. Entonces Jesús grita: Lázaro, ven fuera. Y el muerto sale. No es una experiencia interior ni una metáfora. Es un cadáver que vuelve a la vida, atado, sí, torpe, sí, pero vivo. Pero el detalle decisivo no está solo en el grito, sino en lo que viene después. Lázaro sale envuelto en ventas funerarias, incapaz de liberarse por sí mismo. Necesita que otros lo desaten.
Desatadle y dejadle ir. Ese detalle no es un accesorio, es la clave del relato. Es decir, Dios nos hace partícipe también de su milagro tan grande de volver a la vida. Nos necesitamos unos a otros. Lázaro no retorna a una vida transformada, sino a la misma existencia biográfica que había dejado. Sale con las vendas porque volverá a necesitarlas. Su regreso no inaugura una condición nueva e irreversible, sino que prolonga la vida anterior. En sentido estricto, no se trata aún de una resurrección plena, sino de una resurrección extraordinaria de la vida mortal. Morirá otra vez. Es una reanimación gloriosa, sí, pero limitada. La comparación con la tumba de Jesús en este estadio, en este apartado, en este punto, es inevitable y profundamente intencional. En la mañana de Pascua las vendas están caídas y el sudario aparece doblado, apartado con orden. Nadie desata a Jesús. Él no vuelve a la vida anterior, atraviesa la muerte hacia una vida nueva. El sudario doblado no es un detalle estético, es la firma de un acto soberano y definitivo. No hay prisa ni violencia, no es una emergencia biológica, sino la superación de la muerte desde dentro. El milagro de Betania tuvo consecuencias políticas inmediatas. La restauración de Lázaro fue la prueba que los líderes religiosos no pudieron ignorar. El Sanedrín comprendió con claridad lo que estaba en juego. Irónicamente, el que devolvió la vida firmó su propia sentencia de muerte. Desde ese momento decidieron que Jesús debía morir. Y no solo él, Lázaro, convertido en una evidencia viviente, también debía ser eliminado. Porque la verdad no se discute, se silencia, no se refuta, se entierra. Después del milagro, Lázaro vuelve a la mesa, al pan, a la vida cotidiana. Está allí cuando María unge los pies de Jesús. La fe no queda suspendida en el aire, toca la supervivencia diaria. Jesús no solo les devolvió a un hermano, les devolvió seguridad, sustento y futuro. Y la fe aquí no es abstracta, ni etérea, sino que es algo concreto. Las Escrituras guardan silencio sobre el destino final de Lázaro. Las tradiciones cristianas posteriores ofrecen relatos muy diversos. Uno lo sitúa en Chipre como obispo de Kition, donde habría muerto de causas naturales, y otra más tarde lo vincula con la predicación en Marsella, a un posible martirio donde las persecuciones del emperador Domiciano a finales del siglo I. Ninguna puede verificarse con certeza históricamente, pero todas coinciden en lo esencial. Lázaro volvió a morir en la carne, a la espera de la resurrección definitiva. Jesús no restauró la vida de Lázaro para evitarle la muerte, sino para revelar quién era él. Betania fue el ensayo general de la Pascua. El acontecimiento no es un prodigio médico ni una curiosidad histórica, sino el choque entre dos reinos, el de la norma humana, temerosa y política, y el de la vida divina, soberana e irreversible. Ante el derecho divino, la muerte no es una sentencia firme, sino una medida cautelar destinada a ser revocada por una voz superior. Y Lázaro, que murió 2 veces en la carne, vive para siempre como testigo de una verdad que ningún tribunal logró enterrar. El mensaje final de Juan 11 no es simplemente que Jesús hace milagros. Es mucho más exigente. Jesús no siempre llega cuando queremos, pero llega con propósito. La fe puede ser auténtica y aún así incompleta, como era el caso de Marta. Dios no está ausente del dolor. La verdad incomoda al poder religioso y la muerte no tiene la última palabra. Lázaro permanece como prueba de que la esperanza cristiana no es una ilusión, pero también como recordatorio de que esta vida no es el final del camino.
En sentido estricto, lo ocurrido con Lázaro no fue una resurrección plena, sino una restauración extraordinaria de la vida biológica. Lázaro volvió a su existencia anterior y, como todo ser humano, volvió a morir. Su retorno anticipa la victoria sobre la muerte, pero no la consuma. La resurrección definitiva, entendida como transformación radical e irreversible de este modo de existir, comienza únicamente con Cristo. Que pasen todo un feliz día. Bendito en el nombre del Señor. Hasta la próxima entrega, queridos seguidores de los abanderados de Jesús de Nazaret. Hasta la próxima y que Dios le bendiga siempre.